Amada Iglesia de Cristo, hoy hablaremos un poco acerca de un tema muy controversial. ¿Y saben por qué es controversial? Se los diré, solo por el hecho de que muchos cristianos pasan por alto la palabra de Dios. Tristemente así es. Les daré dos ejemplos. 1. O ignoran las Escrituras por falta de conocimiento, como nos advierte Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 2. O no están de acuerdo con lo que la palabra de Dios manda. Proverbios 3:7-12 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hoy hablaremos conforme a las Escrituras bíblicas. Como cristianos, tú y yo, nos debemos a Dios y seguimos sus leyes, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, porque creemos que la palabra de Dios es la única fuente verdadera, existente, confiable, sin contradicciones, que nos da luz en este mundo de oscuridad lleno de mentira. Si creemos en Dios, creemos en la palabra que es de Dios. Amada Iglesia de Cristo, la Biblia es la única verdad en este mundo lleno de mentira. Salmo 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo significa que la palabra de Dios nos guía, nos alumbra. La palabra de Dios es una guía que nos muestra el camino correcto para vivir. La palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones correctas, a encontrar orientación y protección en momentos difíciles. Previene el pecado. Podemos ver la vida desde una perspectiva diferente a través de la palabra. Todas nuestras preguntas tienen respuesta en las Escrituras bíblicas. El problema es que los cristianos no estudian sus Biblias y ponen sus corazones como fuente de confianza. Y eso lleva a crear un cristianismo humanista, que no importa lo que tú hagas para ser feliz, o no importa lo que tú hagas para ayudar a otros, el fin justifica los medios. Eso es una blasfemia. Veamos qué nos dice Dios acerca de la naturaleza del corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que poner todo a la luz de las Escrituras. Ahora, dispongamos nuestro corazón para entender este tema conforme a la palabra de Dios. Como lo hemos dicho, o lo dije ya, todo conforme a las Escrituras. Preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la inmigración ilegal? ¿Es pecado la deportación? ¿Es injusta? Respuesta. En el libro de Romanos, capítulo 13, del 1 al 7, nos hace abundantemente claro que Dios espera que obedezcamos las leyes del gobierno. La única excepción a esto es cuando una ley del gobierno te obliga a desobedecer un mandato de Dios, un mandato divino. En Hechos 5:29 narra el momento en que los apóstoles son llevados ante la Junta Suprema por enseñar en el templo y se les prohíbe predicar a Cristo. Pero Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Iglesia, hay leyes que han implantado que son abominación a Dios. Tenemos que ser sabios al clasificar el pecado. Es necesario aclarar que el hecho de que una ley sea legal no significa que no sea pecado o que sea moralmente buena, correcta. Por ejemplo, que sea legal el aborto, la homosexualidad, el adulterio, la prostitución, el robo, la venta y consumo de drogas, etc. Por poner algunos ejemplos, no lo hace correcto y sigue siendo pecado. Bueno, sigamos hablando acerca de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal es la ruptura de una ley gubernamental. Y no hay nada en las Escrituras que contradiga a una nación a tener leyes de inmigración.
que contradiga a una nación a tener fronteras o muros. Por lo tanto, es un pecado de rebelión contra Dios entrar ilegalmente a un país. Sí, sí lo es. La inmigración ilegal es un tema controvertido en los Estados Unidos y en muchos otros países. Hay que tener cuidado porque algunos argumentan que las leyes de inmigración son injustas e incluso discriminatorias. Esa es la retórica de muchas personas. Y eso solamente crea y da lugar a que muchas personas se justifiquen para entrar ilegalmente a una nación, para romper las leyes. Sin embargo, en el libro de Romanos 13, del 1 al 7, que estamos viendo, no se da ningún permiso a violar la ley porque es injusta. Una vez más, el problema no es la justicia de una ley. La única razón bíblica para violar una ley gubernamental es si esa ley viola la palabra de Dios. Veamos, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, él estaba bajo la autoridad del Imperio Romano, dirigido por el más malvado de todos los emperadores romanos, llamado Nerón. Bajo ese reinado había muchas leyes injustas e incluso descaradamente malvadas. Y aún así, Pablo instruye a los cristianos a someterse al gobierno. ¿Son injustas las leyes de inmigración en los Estados Unidos? Te lo pregunto. Algunos lo creen así, pero esa no es la cuestión. Todos los países desarrollados en el mundo tienen leyes de inmigración, algunos un poco más estrictas que otras, algunos menos estrictas que las de los Estados Unidos, pero no hay nada en la Biblia que prohíba a un país tener fronteras totalmente abiertas o haber cerrado completamente las fronteras. Sigamos en el libro de Romanos 13, 1 y 7. Esto es palabra de Dios, no es mi palabra. También Dios le da al gobierno la autoridad para castigar a los delincuentes. Si el castigo es encarcelamiento o deportación, o incluso algo más grave como la pena de muerte, es dentro del derecho del gobierno a determinarlo. La mayoría de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos han venido con el propósito de tener una vida mejor. Eso lo entendemos. Para proveer para sus familias y escapar de la pobreza. Estas son motivaciones y objetivos buenos. Sin embargo, no es bíblico violar una ley para lograr algo bueno. Miren, el cuidado de los pobres, huérfanos, viudas, es algo que la Biblia nos manda hacer. En Gálatas 2:10, Santiago 1:27, Santiago 2, del 2 al 15. Sin embargo, el hecho bíblico de que debemos de cuidar de los desafortunados no significa que deberíamos violar la ley al hacerlo. Apoyando, facilitando y alentando la inmigración ilegal. Por lo tanto, también es una violación de la palabra de Dios. Aquellos que desean inmigrar a otros países deben de obedecer las leyes de inmigración de ese país. Tal vez esto pueda causar frustración, retraso, porque muchas veces el proceso es muy lento. Pero eso no te da una razón o un derecho a violar una ley, la ley de la nación a la que deseas ir. Desafortunadamente, les comparto, he visto tristemente a ministros promover la inmigración ilegal. Y eso es pecado. Alertar a alguien a que viole la ley de una nación es rebelión. Estados Unidos es una nación soberana. Y cuando tú promueves la inmigración ilegal, abres una puerta al pecado que traerá consecuencias graves como rebelión, anarquía, odio entre razas, problemas, discriminaciones. Estás abriendo una puerta al pecado para que se manifieste algo violento en esta nación. Como cristianos, escúchenme, como cristianos
Debemos de amar a nuestro prójimo y no oprimir al extranjero. Eso nadie lo discute, eso es parte de ser cristianos, pero eso es otro tema. No tiene que ver nada con el tema que estamos tocando acerca de la inmigración ilegal. Dios es soberano sobre los límites, un Dios de orden que establece reinos y los quita, y demanda obediencia a las leyes, mientras estas leyes no sean contradictorias al mandato del Dios divino, a su mandato. Vamos a ver ahora cuál es la solución bíblica a la inmigración ilegal. Es muy simple, simplemente no lo hagas, no hacerlo. Obedecer las leyes. La desobediencia no es una opción bíblica. Pregunta, ¿qué es lo que puede hacerse a lo que respecta a una ley de inmigración que tú consideras que es injusta? Si tú eres ciudadano de esa nación, es totalmente dentro de tus derechos como ciudadano querer cambiar una ley que tú consideres que es injusta. ¿Y cómo lo vas a hacer? Todo legalmente. Tienes que orar, peticionar, salir a votar. Como cristianos, debemos ser los primeros en tratar de cambiar cualquier ley que es injusta. Al mismo tiempo, también debemos demostrar nuestra sumisión a Dios, obedeciendo al gobierno que Él ha puesto en autoridad sobre nosotros. Si vemos en la carta de Primera de Pablo 2:13 al 16, nos dice: por causa del Señor, someteos, por causa de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, escuchen, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Regresamos a Romanos 13 del 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso nos dice Romanos capítulo 13 del 1 al 7. Nos habla acerca de la autoridad y cómo nosotros debemos actuar. Para ir concluyendo, amada Iglesia de Cristo, debemos entender que ciertamente la deportación no es un ataque del diablo, como he escuchado muchos hermanos. Oh, el diablo está atacando a la iglesia. No, la deportación es un castigo a la desobediencia de la ley. Todas las naciones tienen leyes migratorias. La deportación es la consecuencia de haber roto la ley migratoria de una nación. Nadie tiene derecho a entrar a tu casa sin permiso. Asimismo, nadie tiene derecho a entrar a un país sin permiso. Dios no se agrada de la rebeldía. Por lo tanto, es un pecado, rebelión contra Dios, entrar ilegalmente a un país. Lo siento,
Te guste o no, me guste o no, es un pecado. Debemos de hablar todo el consejo de Dios siendo fieles a la palabra, aunque sean temas difíciles. A veces muchos ministros no hablan esto porque temen ofender a las ovejas, pero es necesario que todo el consejo de Dios sea enseñado a la iglesia. La Biblia habla de las naciones, del cumplimiento de la ley en esas naciones. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de una nación y tenemos que aprender a honrar a Dios y a obedecer las leyes. En Mateo 22:21 nos dice: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amada Iglesia de Cristo, mi muy humilde consejo conforme a las escrituras bíblicas es el siguiente. Primero, ora a Dios. Pídele perdón a Dios por haber venido ilegalmente a esta nación, ya sea con conocimiento o sin conocimiento de ello. Y pídele dirección para que puedas arreglar tu estatus migratorio. Segundo, no cometas crímenes, vive una vida íntegra en esta nación, representando a nuestro Dios. 3. Como les dije, trata de arreglar tu estatus migratorio lo más pronto posible. Y 4. Yo exhorto a los pastores, a los ministros, a los maestros de la Biblia, a los evangelistas y a líderes comunitarios cristianos que toquen el tema migratorio, que expongan todo a la luz de las escrituras bíblicas, que no victimicen el pecado. A los indocumentados no los victimicen, sino bríndenle la esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo, exhortándolos a ser hacedores de lo bueno. Amada Iglesia de Cristo, entendamos que no estamos jugando ni a la iglesita, ni tenemos la ideología de Robin Hood, robar a los ricos para ayudar a los pobres. Cuidado con eso. Amada Iglesia de Cristo, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Siempre, 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 todo tenemos que ponerlo a la luz de las escrituras bíblicas. Y no debemos de buscar textos fuera de contexto para apoyar nuestro razonamiento humano. No. Queremos honrar a Dios con nuestras vidas. Le cantamos y le alabamos y le decimos que lo amamos y que lo vamos a obedecer siempre, pues lo obedeceremos en todo lo que la palabra nos diga que lo hagamos. Sé que no somos perfectos, porque perfecto solo es Dios, pero cada día debemos de luchar por ser perfectos para Él. Que Dios les bendiga.